Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Este domingo es el primero de Cuaresma. Les quiero compartir alguna reflexión sobre el Evangelio que proclamaremos durante todo el día. Vamos iniciando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estas últimas palabras del Evangelio son precisamente las que escuchamos el miércoles de ceniza, cuando se nos impuso ese signo de conversión y de arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa es la finalidad de estos 40 días, que como hemos visto está avalada por la experiencia de Jesús, que permaneció en el desierto 40 días, 40 noches, en oración con Dios, y que al final de esos 40 días sufrió la tentación del demonio, dice el texto del Evangelio de hoy. ¿Qué es la tentación? La tentación es la invitación, la sugerencia, la sugestión de nuestras propias debilidades humanas que se inclinan al mal y del maligno que a través de ella nos hace percibir como gozoso y válido lo que es contrario al amor y especialmente al amor de Dios. Las tentaciones siempre las tendremos en nuestro propio ser porque nuestra debilidad es clara. Jesús, al enfrentar las tentaciones, desenmascaró lo que en el fondo de las personas muchas veces oscuramente se esconde. Él, que quiso vivir esta experiencia, no solamente en el momento en el que ahora el Evangelio las menciona, sino durante toda su vida, pudo siempre sofocar la fuerza del mal y pudo siempre optar por la obediencia a su Padre en el plan de salvación que él tenía que realizar. La tentación para el cristiano es una realidad que no puede quitar de su existencia, porque aparentemente es una realidad negativa, pero dentro de la posibilidad de ser negativa, cuando nosotros aceptamos esa invitación y hacemos el mal, hay también la grande posibilidad de mantenernos firmes
en la fe y en el amor a Cristo y desechar esa realidad, haciendo que nuestra conciencia se fortalezca y que nuestra fe crezca y que nuestro amor se desarrolle. El amor por Dios, por quien nos negamos a hacer lo que el mal nos provoca, y por el amor al prójimo, a quien no lesionamos de ningún modo ni herimos al no hacer el pecado. El apóstol Santiago en el capítulo 1 de su carta nos dice: Dios no tienta a nadie, porque Él ni puede ser tentado ni puede tentar. El amor de Dios es tan grande que siempre prefiere el bien para su criatura y siempre espera el bien de su criatura. Y sigue el apóstol diciendo: lo que tienta al hombre son sus propias inclinaciones, son sus tendencias al mal, que está allí como presencia del rompimiento inicial que tuvo el hombre con Dios, a quien le dio la espalda para hacer su voluntad. Y así, frecuentemente nos podemos dejar llevar por el orgullo, por la vanidad, por la soberbia, por la autosuficiencia, y provocamos daño a nuestra vida y provocamos daño a la vida de los demás, y se rompe como un hilo que nos unía con Dios y con los demás y con nosotros mismos, la virtud misma del amor. Quedamos entonces desfavorecidos y separados del amor de Dios. Sin embargo, el apóstol San Juan en su primera carta nos dice también: si pecamos, hay un mediador que puede perdonar nuestros pecados. Y el mismo Señor Jesucristo nos dijo en la persona de sus apóstoles: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar, facultando así a la Iglesia y en ella a los pastores para dar una absolución de los pecados cometidos personales durante la vida terrena. Después de la muerte, ningún pecado puede ser perdonado por la Iglesia. Es la misericordia de Dios la que mira el corazón del hombre y su conciencia para otorgar con benevolencia el perdón de aquellos que por alguna razón no tuvieron la oportunidad en esta tierra de recibir esa absolución y que, sobre todo en el momento mismo de la muerte, reconocieron su error y su pecado. Hoy el Señor nos enseña que la tentación siempre estará acechando nuestra puerta y tocándola para que nosotros respondamos positivamente a ella. Pero recordemos que si nosotros vencemos la tentación, primero nos libramos del pecado, que desfigura la imagen de Dios que está en nosotros, la imagen de Cristo que se nos impidió el día de nuestro bautismo. Segundo, se fortalece nuestra conciencia y nuestra alma para poder discernir claramente lo que es bueno y diferenciarlo de lo que es realmente malo. Y tercero, obtenemos gracia, mérito delante de Dios, porque en una circunstancia en la que teníamos nosotros que decidir, decidimos por Él y no decidimos por la vanagloria o por la satisfacción egoísta de nuestro propio ser. En este tiempo de Cuaresma tenemos la oportunidad de revisar muy bien nuestra vida, de pedir al Señor la gracia de su Espíritu para que podamos nosotros
comprender, abrir nuestros ojos a esas realidades que muchas veces se presentan engañosas, como bien, como satisfactorias, pero que en el fondo llevan una ponzoña de mal. Tenemos la oportunidad, incluso si hemos faltado a nuestra fe y a nuestro amor, acercarnos con toda confianza, dice la carta a los Hebreos, al trono de la gracia, para recibir misericordia y la gracia oportuna en el momento actual. San Pablo nos decía el miércoles de ceniza, como emisarios y representantes de Dios les decimos, reconcíliense con Dios, porque al que no cometió pecado, Dios lo trató como pecado, a fin de que nosotros pudiéramos obtener la gracia. Si hay tantas formas que nos alientan para dar ese paso de mayor encuentro, de mayor cercanía, de mayor comunión con nuestro Padre Dios y con su Hijo Jesucristo, no las echemos de lado. Por último, en este día tendremos Dios mediante la conclusión del encuentro catequético, en donde toda la provincia, Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, se reúnen un buen número de catequistas, digamos unos 5 o 6 mil catequistas, para orar juntos, para alabar a Dios juntos, para instruirse juntos, para vivir esa comunión eclesial que es tan importante vivirla durante este tiempo de Cuaresma, donde el maligno siempre, como decimos, mete la cola para dividir y para separar a aquellos que estaban unidos. Oremos por ellos y oremos por aquellos que todavía no han recibido la sensibilidad de Dios para arrepentirse y acercarse al perdón. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Muy buenos días a todos. Feliz semana.